Podrías estar siendo engañado en este mismo momento. Iglesias que deberían acercarte a Dios pueden, en realidad, estar destruyendo tu fe y alejándote de la salvación. El diablo no trabaja únicamente en las tinieblas. Se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Y utiliza iglesias falsas para engañar incluso a los elegidos. ¿Y si te dijera que muchas personas ya han perdido todo? Su paz, su familia, su vida financiera e incluso su fe, porque confiaron en líderes religiosos que predican un evangelio distorsionado? Lo que vas a descubrir hoy puede transformar completamente tu vida espiritual y abrirte los ojos a la verdad. ¿Realmente estás adorando a Dios o has sido aprisionado por una religión manipuladora? ¿Está tu fe fundamentada en la Biblia o en mentiras creadas para controlarte? La respuesta puede impactarte. No te alejes de este video hasta entender cómo estas iglesias están utilizando el miedo, la culpa y la manipulación para robarte tu libertad en Cristo. Quédate conmigo hasta el final, porque al concluir este video tendrás una revelación poderosa que puede liberar tu alma y devolverte al verdadero camino de Dios. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Existe una verdad que pocos se atreven a admitir. No toda iglesia es un lugar de luz. Algunas, bajo la apariencia de santidad, esconden trampas mortales para la fe. Satanás, maestro del engaño, se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Y sus mayores trampas no se encuentran únicamente en el mundo, sino dentro de templos que deberían guiar a las personas a Dios. Él no se opone abiertamente a la religión, pues sabe que puede manipularla para alejar a los fieles de la verdadera fe en Jesucristo. Las iglesias que imponen reglas rígidas sin propósito espiritual, que explotan el miedo y la culpa, y que exigen obediencia ciega, no son lugares de libertad, sino de aprisionamiento. Dios nos llama a la verdad, y la verdad nos hace libres. Juan 8:32. Pero el enemigo busca mantenernos encadenados a doctrinas humanas que esclavizan. Cuando una iglesia se convierte en un ambiente de control, deja de ser un refugio para transformarse en un campo de batalla espiritual. Existen comunidades que imponen normas absurdas, haciendo de la fe una carga insoportable, exactamente lo contrario de lo que enseñó Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Sin embargo, hay líderes que, en lugar de ofrecer ese descanso, convierten a los fieles en marionetas, aterrorizándolos con reglas que no vienen de Dios, sino de la tradición humana. El diablo se aprovecha de estas iglesias para hacer sentir al cristiano que es indigno, siempre debiendo algo a Dios, como si la salvación dependiera de sacrificios interminables. El miedo ha sido una de las armas más eficaces en manos de estas iglesias corruptas. Predican que cualquier traspié puede resultar en la pérdida de la bendición, en el alejamiento de Dios o incluso en la condenación eterna. Así, los fieles viven aterrorizados, con miedo de cuestionar, de pensar por sí mismos, de actuar fuera de las directrices impuestas por el sistema religioso. La Biblia, sin embargo, nos enseña que en el amor no hay temor, más bien, el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Cuando la relación con Dios se basa en un temor opresor y no en la verdadera fe, algo está profundamente mal. El Evangelio no es una carga, sino una dádiva. Dios desea hijos que lo busquen por amor, no esclavos asustados. Otra estrategia perversa del enemigo es la obediencia ciega exigida por algunas iglesias. Es cierto que debemos seguir la guía espiritual, pero jamás por encima de la palabra de Dios. Hay iglesias que colocan a sus líderes en un pedestal tan alto que cualquier cuestionamiento se convierte en pecado. Sus seguidores son enseñados a no confiar ni siquiera en su propia interpretación de la Biblia, dependiendo exclusivamente de las orientaciones de una élite religiosa. No obstante, la Biblia enseña que todos tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. No existen intermediarios humanos que puedan sustituir esa relación personal. Satanás también se ha infiltrado a través de la manipulación emocional. Iglesias que deberían ser refugios se transforman en prisiones donde la culpa se utiliza constantemente como herramienta de control. A las personas se les enseña a sentirse indignas, siempre debiendo algo,
siempre necesitando hacer más para ser aceptadas. Pero la gracia de Dios no se compra, no se negocia y no se conquista por méritos propios. Jesús ya pagó el precio en la cruz, porque por gracia sois salvos, mediante la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Efesios 2:8. Cualquier iglesia que imponga un sistema de trueque con el Señor está desvirtuando el verdadero evangelio. Además de la opresión espiritual, algunas iglesias utilizan la prosperidad como cebo. Prometen bendiciones materiales a cambio de sacrificios financieros extremos, transformando la fe en una inversión. La Biblia es clara. El don de Dios no puede ser comprado con dinero. Hechos 8:20. Pero muchas comunidades insisten en predicar un evangelio distorsionado, donde el tamaño de la ofrenda determina el nivel de la bendición. El fiel entonces se ve atrapado en un ciclo de deudas y frustraciones, creyendo que la falta de prosperidad es el resultado de su insuficiente fe. Eso no viene de Dios. Es necesario tener discernimiento para reconocer cuando una iglesia se ha convertido en una herramienta del enemigo. El apóstol Pablo nos advirtió: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Efesios 6:11. Esto significa que no todo lo que se presenta como sagrado realmente proviene de Dios. Una iglesia saludable nos conduce a una relación sincera con Jesucristo, basada en la verdad de la Biblia, y no en el miedo, la culpa o la explotación financiera. El Evangelio es liberador, no opresivo. Si una iglesia impone yugo pesado, es señal de que algo está mal. Muchas personas sufren en silencio, atrapadas en iglesias que no alimentan su fe, sino que la destruyen. El primer paso para la liberación es buscar la verdad en la palabra de Dios. Pregúntate: ¿esta iglesia me acerca a Cristo o me mantiene esclavizado por el miedo? ¿Me enseña a confiar en la gracia de Dios o me hace sentir indigno? La Biblia nos da las respuestas. El Evangelio no se trata de reglas asfixiantes, sino del amor de Dios, revelado en Cristo. Y cuando la luz de la verdad brilla, las tinieblas no pueden prevalecer. Iglesia cristiana. Maranata. Control y manipulación. No toda iglesia que invoca el nombre de Dios está verdaderamente comprometida con el Evangelio de Jesucristo. Hay lugares donde la fe se utiliza como instrumento de manipulación, donde el nombre de Dios se invoca para someter, y donde el miedo es la principal herramienta de control. La iglesia cristiana Maranata se destaca por una postura extremadamente rígida, imponiendo una obediencia ciega que sobrepasa los límites de lo saludable y se convierte en un verdadero aprisionamiento espiritual. Muchos que ingresan creen estar encontrando la verdad, pero con el tiempo se dan cuenta de que sus vidas pasan a ser gobernadas por reglas impuestas por líderes humanos, y no por la gracia liberadora de Cristo. El Evangelio, que debería traer libertad, se transforma en una carga pesada, algo que Jesús condenó abiertamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Sin embargo, esta renuncia debe ser un acto de amor y entrega genuina, no un sistema de coerción basado en el miedo. Dentro de esta iglesia existe un sistema de control emocional que se impone sobre los miembros. La dirección tiene un dominio absoluto sobre la vida de los fieles, monitoreando sus acciones, sus palabras e incluso sus pensamientos. Los miembros son vigilados constantemente e instruidos a no cuestionar nada, ya que cualquier duda se considera falta de fe o incluso rebeldía contra Dios. Este tipo de ambiente crea una dependencia emocional peligrosa, en la que las personas pierden su autonomía y llegan a ver al líder de la iglesia casi como un mediador divino. Sin embargo, la Biblia es clara, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Cuando una iglesia coloca a su liderazgo por encima de la palabra de Dios, se convierte en un instrumento de engaño. Otro aspecto preocupante es la división familiar incentivada dentro de esta comunidad. Existen relatos de fieles a quienes se les indicó distanciarse de sus propios familiares, porque estos no estaban de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Padres, hermanos, cónyuges, todos pueden convertirse en
obstáculos espirituales si no siguen la misma doctrina. Este aislamiento va en contra de todo lo que Jesús enseñó sobre el amor al prójimo y la importancia de la familia. Dios nunca nos pide que abandonemos a aquellos que amamos. Al contrario, Él nos llama a ser luz en medio de ellos. Si una iglesia predica la separación familiar como requisito para la salvación, está pervirtiendo el Evangelio y alejando a las personas del verdadero amor de Dios. Las predicaciones dentro de la iglesia cristiana Maranata se basan frecuentemente en el miedo, el temor a perder bendiciones, a ser maldecido, a ser expuesto públicamente por pecados o debilidades. Esta táctica psicológica mantiene a los miembros sometidos e inseguros, creyendo que cualquier desobediencia puede acarrear consecuencias terribles. Sin embargo, la Biblia enseña que el amor de Dios libera del miedo. En el amor no hay temor. Al contrario, el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Si una iglesia mantiene a sus fieles prisioneros por el temor constante a castigos divinos, algo está mal. Dios nos llama a una relación basada en la confianza, no en la intimidación. Otro aspecto muy cuestionado dentro de esta iglesia es la exigencia de donaciones excesivas y sacrificios financieros. Al fiel se le incita constantemente a dar más y más, como si su fe se midiera por el tamaño de su ofrenda. Hay casos de personas que han vendido bienes, renunciado a sus ahorros e incluso contraído deudas creyendo que estaban invirtiendo en el reino de Dios. Sin embargo, Jesús nunca estableció el dinero como criterio para bendiciones espirituales. Al contrario, Él condenó ese tipo de práctica. El don de Dios no puede comprarse con dinero. Hechos 8:20. La verdadera fe no se compra ni se negocia. Viene de la gracia y de la relación sincera con Cristo. El control dentro de esta iglesia es tan fuerte que muchos miembros temen salir. Algunos creen que al desligarse se alejarán de Dios y pondrán en riesgo su vida espiritual. Este tipo de pensamiento es resultado de una intensa doctrinación, en la que la iglesia se posiciona como única depositaria de la verdad. Sin embargo, la Biblia enseña que la verdad está en Cristo y en su palabra, y no en una institución específica. Jesús dijo, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. La libertad en Cristo no depende de una denominación, sino de una relación genuina con Él. Muchos testimonios de personas que han salido de esta iglesia demuestran que la fe en Jesucristo es mucho más grande que un sistema religioso opresor. Ellos han descubierto que Dios no está atado a una estructura humana y que la gracia de Cristo no exige sacrificios financieros ni obediencia ciega a líderes religiosos. El Evangelio es una invitación a la libertad, no al cautiverio. Si una iglesia hace sentir a sus miembros atrapados, entonces no está siguiendo las enseñanzas de Jesús. Ante todo esto, es fundamental que cada cristiano evalúe con discernimiento dónde está depositando su fe. Una iglesia verdadera debe señalar a Cristo, y no al miedo. Debe enseñar la Biblia, y no imponer reglas humanas. Dios desea hijos libres, que los sirvan por amor y no esclavos de un sistema religioso. Si una iglesia nos aleja de la paz y la alegría de la salvación, quizás sea momento de reevaluar si realmente estamos siguiendo la voluntad de Dios o simplemente siendo víctimas de un sistema manipulador. Iglesia Universal del Reino de Dios. La prosperidad comprada. La fe, cuando es genuina, nos acerca a Dios y nos fortalece espiritualmente. Sin embargo, cuando se manipula, puede transformarse en un instrumento de explotación y aprisionamiento. La Iglesia Universal del Reino de Dios es un ejemplo clásico de cómo el mensaje del Evangelio puede distorsionarse para servir a intereses humanos. Predicando una teología de la prosperidad que condiciona las bendiciones a ofrendas financieras, esta institución se ha convertido en un imperio en el que la fe se ha transformado en mercancía. El problema no radica en la contribución voluntaria, ya que la Biblia nos enseña a ofertar con alegría, sino en la imposición de sacrificios financieros como requisito para alcanzar la gracia de Dios. La palabra es clara. El don de Dios no puede comprarse con dinero. Hechos 8:20. Y cualquier iglesia que enseñe lo contrario está desviando a sus fieles de la verdadera fe en Jesucristo. El concepto de teología de la prosperidad enseñado en la Iglesia Universal condiciona la fe al éxito material.
Al fiel se le hace creer que, si ofrece generosamente, Dios lo recompensará con riquezas, sanidad y prosperidad. Y si la bendición no llega, la culpa recae sobre el propio fiel, como si no hubiera contribuido lo suficiente o su fe fuera débil. Esa enseñanza distorsiona por completo el Evangelio de Cristo, pues Jesús jamás prometió riquezas terrenales a sus seguidores. Al contrario, Él advirtió: «Mirad, y guardaos de toda avaricia. La vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Lucas 12:15. Cuando una iglesia transforma la fe en una inversión financiera, está vendiendo una ilusión y alejando a las personas de la verdadera búsqueda de Dios. El exceso de exigencias en la Iglesia Universal va más allá de lo bíblico. Se realizan campañas de ofrendas en las que los fieles son incitados a vender bienes, donar salarios enteros e incluso contraer deudas para demostrar su fe. Este tipo de prácticas coloca a muchas familias en dificultades financieras y lleva a las personas al desespero, haciéndoles creer que necesitan dar más para recibir algo de Dios. Pero Dios no exige sacrificios materiales para derramar su gracia. Él es un Padre amoroso, que desea un corazón sincero, y no una cuenta bancaria vacía. La Biblia nos enseña que debemos dar con alegría y conforme a nuestras posibilidades, 2 Corintios 9:7, no por coacción o por miedo a perder bendiciones. Otra táctica utilizada es el aislamiento social. Muchas veces, los fieles son alentados a cortar relaciones con aquellos que critican la iglesia o cuestionan sus prácticas. Este tipo de comportamiento genera una burbuja espiritual, en la que cualquier duda es vista como una amenaza y cualquier oposición como obra del diablo. Esto crea un ambiente de alienación, en el que la persona pierde su autonomía de pensamiento y se vuelve completamente dependiente de la iglesia para tomar decisiones. El problema es que la fe cristiana no debería ser un instrumento de control, sino de libertad. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Si una iglesia impone miedo en lugar de enseñar la verdad, algo está mal. Además de la presión financiera, existe también el abuso espiritual. Muchas predicaciones se fundamentan en el temor al castigo divino. Si la persona no paga su diezmo, se le dice que puede ser maldecida. Si no participa en las campañas, puede que no reciba las bendiciones esperadas. Esto genera un ambiente en el que la fe no se vive por amor a Dios, sino por miedo a consecuencias negativas. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios nos llama a una relación basada en el amor y la confianza, no en el temor a ser castigados. En el amor no hay temor. Al contrario, el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Muchos testimonios de exmiembros de la Iglesia Universal muestran historias de personas que lo perdieron todo, creyendo que estaban haciendo la voluntad de Dios. Se han narrado casos de familias que vendieron propiedades, de empresarios que donaron empresas enteras, de ancianos que entregaron sus jubilaciones, esperando un retorno que jamás llegó. Este tipo de explotación genera traumas profundos y puede alejar a las personas de la fe. Muchos abandonan estas iglesias desilusionados, creyendo que fueron engañados y sin poder volver a confiar en ninguna comunidad cristiana. Esto es una gran victoria para el enemigo, que desea alejar a las personas de la verdadera fe en Cristo. Otro punto preocupante es la exaltación de los líderes de esta iglesia, quienes a menudo son vistos como verdaderos profetas o portadores de un poder especial. Muchos fieles los siguen ciegamente, creyendo que sus palabras tienen más autoridad que la propia Biblia. Esto es peligroso, ya que la fe no puede basarse en los hombres, sino en Cristo. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone la carne por su brazo. Jeremías 17:5. Cualquier iglesia que coloque a sus líderes en un pedestal por encima de las Escrituras está alejando a las personas del verdadero evangelio. Ante este panorama, es esencial que los cristianos sean vigilantes. Jesús nos advirtió acerca de los falsos profetas que vendrían en nombre de Dios, pero que en realidad estarían interesados únicamente en explotar a las ovejas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. El verdadero evangelio no se basa en promesas de riqueza, sino en la transformación espiritual.
Si una iglesia exige dinero para garantizar bendiciones, está desviando a los fieles de la fe genuina en Jesucristo. La fe verdadera es una relación sincera con Dios y no un contrato financiero. El cristiano debe buscar un compromiso con Cristo basado en el amor y en la verdad, y no en la ilusión de que se pueden comprar bendiciones. Dios nos llama a un camino de fe auténtica, en el que la mayor riqueza es la comunión con Él, y no los bienes materiales. Si una iglesia enseña lo contrario, es momento de cuestionar si realmente está siguiendo las enseñanzas de Jesús o si solo utiliza el nombre de Dios para enriquecerse a costa de los fieles. Iglesia Católica Apostólica Romana. Tradición por encima de la palabra. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica Apostólica Romana ha ejercido una influencia poderosa sobre millones de fieles alrededor del mundo. Sin embargo, esa influencia no siempre se utilizó para promover el verdadero Evangelio de Jesucristo. En muchos momentos, la tradición fue colocada por encima de la palabra de Dios, y doctrinas humanas pasaron a guiar a los fieles más que las Escrituras. Esta iglesia mantiene prácticas que, en lugar de acercar a las personas a Dios, terminan creando barreras entre los fieles y la verdadera fe. Jesús nos enseñó que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero cuando las tradiciones humanas sustituyen a la verdad divina, el pueblo se aleja de la libertad en Cristo. Una de las doctrinas más cuestionadas dentro de la Iglesia Católica es la veneración de imágenes. La Biblia es clara al advertir sobre el peligro de la idolatría. No te harás imagen tallada. No te inclinarás ante ellas. Éxodo 24:5. Sin embargo, en el catolicismo, la adoración a los santos y a María ocupa un lugar central. Aunque muchos defienden que se trata solo de un acto de respeto, en la práctica, estas imágenes reciben oraciones, promesas e incluso sacrificios. Esto desvía el enfoque de la verdadera adoración que pertenece únicamente a Dios. Jesús nos enseñó que la oración debe dirigirse al Padre, y Él mismo nos dio el ejemplo, enseñando que debemos orar directamente a Dios en su nombre. Juan 14:13. Cualquier sistema religioso que coloque mediadores entre el hombre y Dios está deturpiendo la esencia del Evangelio. Otro punto polémico dentro de la Iglesia Católica es la venta de indulgencias, una práctica que, a lo largo de la historia, permitió que las personas compraran el perdón de sus pecados. Aunque esta práctica fue oficialmente abolida, el concepto de que las obras, los rituales y las contribuciones financieras pueden reducir el tiempo en el purgatorio aún persiste. No obstante, la Biblia nos enseña que el perdón proviene exclusivamente del sacrificio de Jesucristo y no de méritos humanos. Porque por gracia sois salvos, mediante la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Efesios 2:8. Ninguna cantidad de dinero puede pagar los pecados de alguien, pues Cristo ya pagó el precio en la cruz. Otro problema preocupante dentro del catolicismo es la exaltación del Papa como autoridad suprema en la fe. Para los católicos, el Papa es considerado el vicario de Cristo, es decir, el representante de Jesús en la tierra. Esto significa que sus palabras y decretos a menudo se colocan por encima de la misma Biblia. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Cristo es el único Señor de la Iglesia y que Él mismo es la cabeza del cuerpo. Colosenses 1:18. Colocar a un hombre en una posición de autoridad divina es un grave error, pues la única voz infalible es la de Dios. Toda autoridad humana debe someterse a las Escrituras, y cualquier enseñanza que contradiga la Biblia debe ser rechazada. Dentro de la Iglesia Católica también existe una fuerte restricción al estudio independiente de la Biblia. Durante siglos, solo la dirección eclesiástica tenía acceso a las Escrituras, y aún hoy muchos fieles son incentivados a interpretar la palabra únicamente bajo la orientación de la Iglesia. Esto limita el crecimiento espiritual e impide que las personas conozcan la verdad por sí mismas. Sin embargo, la propia Biblia nos invita a examinarla detenidamente. Examinad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Dios desea que cada cristiano tenga una relación directa con su palabra, sin necesidad de intermediarios humanos que limiten su comprensión. Otro aspecto problemático es la doctrina del purgatorio, que enseña que, tras la muerte,
Las almas de los fieles pasan por un período de purificación antes de entrar al cielo. Esta idea no tiene base bíblica, pues la palabra nos enseña que aquellos que están en Cristo tienen garantizada la salvación. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El sacrificio de Jesús en la cruz fue completo y suficiente para asegurar la salvación de los que creen en Él. Crear un concepto adicional de purificación después de la muerte es disminuir el poder de la cruz y generar temor en los fieles, convirtiendo la salvación en algo incierto y condicionado a rituales religiosos. La excesiva importancia otorgada a la tradición también lleva a que muchos fieles católicos mantengan una relación distante con Dios. En lugar de buscar la presencia del Señor mediante la oración y el estudio de la Biblia, muchos se aferran a rituales mecánicos, como oraciones repetitivas y ceremonias vacías. No obstante, Jesús nos advirtió, y al orar, no uséis de vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por mucho hablar serán oídos. Mateo 6:7. La oración debe ser un diálogo sincero con Dios, y no una repetición automática de palabras. Dios desea una relación viva y verdadera, y no solo prácticas religiosas carentes de significado real. Ante todas estas cuestiones, es esencial que los cristianos busquen la verdad directamente en la palabra de Dios. Jesús nos dejó un evangelio sencillo, basado en la fe, en la gracia y en el amor, y no en sistemas religiosos complicados y repletos de tradiciones humanas. La fe verdadera no depende de imágenes, líderes religiosos o rituales complejos. Dios nos llama a una relación personal con Él, sin intermediarios y sin barreras, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Si una iglesia coloca cualquier otro mediador en el camino de la fe, está desviando a sus fieles del verdadero camino hacia la salvación. Los impactos emocionales y financieros de los abusos religiosos. Cuando la fe, que debería ser un refugio y fuente de esperanza, se manipula para oprimir, las consecuencias son devastadoras. El abuso religioso deja marcas profundas en la vida de quienes lo sufren, afectando no solo su relación con Dios, sino también su salud emocional, sus lazos familiares e incluso su estabilidad financiera. Muchas iglesias, en lugar de guiar a sus fieles hacia el verdadero evangelio de Jesucristo, imponen un yugo pesado, explotando sus emociones y llevándolos a un ciclo de dependencia espiritual y financiera. El mismo Jesús denunció a los líderes religiosos que oprimían al pueblo. Atan fardos pesados y difíciles de llevar, y los imponen sobre los hombros de los hombres. Mateo 23:4. Cuando la religión se convierte en una carga, y no en una fuente de liberación, es señal de que algo está mal. La manipulación emocional es una de las herramientas más utilizadas para controlar a los fieles. Muchas iglesias explotan el miedo y la culpa para mantener a las personas sometidas, haciéndoles creer que nunca son lo suficientemente buenas para Dios. Se les induce a pensar que cualquier cuestionamiento o duda es pecado, que abandonar la iglesia equivale a perder la salvación y que desobedecer al líder espiritual es lo mismo que desobedecer a Dios mismo. Este tipo de presión genera ansiedad, inseguridad e incluso depresión. El Evangelio, sin embargo, no fue dado para aprisionar, sino para liberar. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Si la fe está causando sufrimiento y opresión en lugar de paz y alegría, es porque no se trata del verdadero Evangelio de Cristo. El abuso financiero dentro de algunas iglesias también es alarmante. Los fieles son incentivados a hacer sacrificios extremos, creyendo que sus contribuciones traerán recompensas materiales. Muchos llegan a vender sus bienes, entregar sus salarios completos e incluso contraer deudas, esperando un milagro financiero. Lamentablemente, cuando esas bendiciones prometidas no llegan, la culpa recae sobre la propia persona, llevándola a creer que su fe no fue suficiente. Pero Dios jamás condicionó sus bendiciones al dinero. La Biblia nos enseña que Jesús elogió la ofrenda de la viuda, que dio todo lo que tenía, y nunca impuso sacrificios financieros destructivos sobre nadie. Marcos 12:42-44.
El verdadero evangelio enseña la generosidad, pero nunca a través de coacción o chantaje espiritual. La dependencia espiritual impuesta por algunas iglesias es otra forma de abuso. Se hace creer a los fieles que necesitan de la institución para mantenerse en la fe, que sin el líder religioso no podrán escuchar la voz de Dios. Esto crea un ciclo de sometimiento extremo, en el que la persona pierde la capacidad de buscar a Dios por sí misma. Pero la Biblia enseña que cada cristiano tiene una relación directa con el Padre, porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Cuando una iglesia se posiciona como el intermediario indispensable entre Dios y los fieles, está alejando a las personas de la verdadera libertad espiritual. Los impactos de estos abusos no son solo individuales, sino también familiares. Muchas iglesias incentivan la ruptura de lazos, haciendo que los fieles se alejen de sus familiares que no comparten la misma fe. Se destruyen matrimonios, padres se distancian de sus hijos, y amigos quedan relegados. Esta separación causa sufrimiento y puede conducir a un profundo aislamiento emocional. Sin embargo, Dios nos llama a amar y cuidar de nuestra familia. El mandamiento bíblico es claro: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Éxodo 20:12. Cualquier enseñanza que promueva el alejamiento de la familia va en contra de los principios divinos. Los testimonios de personas que han sufrido estos abusos son impactantes. Hay relatos de fieles que lo han perdido todo: bienes, familia, salud mental, y que, al decidir finalmente abandonar estas iglesias, enfrentaron un profundo vacío espiritual. Muchos pasaron años sin poder reconectarse con Dios, ya que asociaron la fe a un sistema opresor. El diablo utiliza estas experiencias para alejar a las personas de Jesucristo, haciéndoles creer que toda religión es corrupta. Sin embargo, la verdad es que Dios nunca quiso que la fe fuera una carga. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. El verdadero evangelio sana, no hiere. Ante todo esto, es fundamental que cada cristiano aprenda a discernir entre una iglesia saludable y una que utiliza la fe para manipular. El apóstol Pablo nos advierte: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Efesios 6:11. Esto significa que debemos estudiar la Biblia, orar y buscar una relación personal con Dios, para identificar cuándo estamos siendo engañados. La fe verdadera no aprisiona, no exige sacrificios imposibles y no se basa en el miedo. Dios desea que sus hijos sean libres, espiritualmente maduros y capaces de discernir su voluntad a través de la palabra. Si tú o alguien que conoces ha sufrido abuso religioso, sepa que hay esperanza. Dios no nos abandona, y su gracia es mayor que cualquier error humano. Si la fe se ha usado para herirte, busca a Dios en oración, lee su palabra y encuentra una comunidad saludable donde la verdad se enseñe sin manipulación. El Evangelio trata de amor, gracia y liberación. Y cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él nos conduce a la verdadera paz. Ahora que conoces la verdad, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Has pasado por alguna de estas situaciones? ¿Alguna iglesia ha intentado manipularte? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede abrir los ojos a muchas personas. Y si este video te ayudó de alguna forma, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí hablamos la verdad que muchos no quieren que sepas. No permitas que el enemigo te mantenga en la ignorancia. Activa la campanita y recibe contenidos que fortalezcan tu fe y te acerquen a Dios. Ahora, mira el siguiente video que aparece en la pantalla y descubre otra gran trampa que puede estar destruyendo tu vida espiritual sin que te des cuenta. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.